Amén. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno en gran manera. Sabemos que la fidelidad del Señor siempre ha sido buena. Siempre el Señor ha estado ayudándonos, respaldándonos de distintas maneras. El Señor siempre ha estado protegiendo nuestras vidas, nos ha estado ayudando porque nosotros hemos vivido apasionados por el Señor Jesucristo. Amén. No hay emociones dentro de nuestras vidas espirituales, sino que más bien nos guiamos por base a la pasión o al deseo que tenemos de conocer cosas celestiales y cosas que a nosotros pueden agradarnos porque vienen directamente de la presencia del Señor. En esta noche he traído una segunda parte de lo que anteriormente veníamos hablando, pasión o emoción, ¿sí? Voy a dejarlo en la descripción de este video para que si alguien no lo vio pueda verlo y pueda también comprender lo que esta noche vamos a tratar. El video anterior hablé directamente de lo que es pasión, pero en esta ocasión, gracias a Dios, tengo una nueva enseñanza que es el peligro de la emoción, ¿sí? Sabemos que estar emocionado es algo, la emoción, gloria al Señor, es un sentimiento fugaz, como algo de lo que nosotros vemos y cuestión de segundos tal vez desaparece. Son deseos que vienen y pasan, son momentáneos, son fugaces. Pero antes de empezar, antes de iniciar con esta preciosa enseñanza que el Señor Jesucristo ha proveído para mi vida, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea ayudándonos, que lo que yo hable en esta noche sea palabra del Señor, puede ser de edificación, de exhortación y de consolación para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Cristo amado, en esta preciosa noche por habernos permitido, Señor, que podamos estar en este lugar para alabar tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre y para bendecirte en gran manera, Padre Santo. Te pido que uses mi vida, Señor, que uses mi corazón, que esta palabra, Señor, que sale de mi boca no sea mía, Señor, sino que sea tuya. Que esta semilla, Señor, que pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto al 100 por 1, Señor, como a ti te agrada, Padre Santo. En el nombre de Jesús, esta enseñanza la pongo en tus manos, Señor, y delante de tu presencia, mi Dios amado, para que lo que hable y diga sea solamente lo que usted permita, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Antes de empezar, vamos a abrir el libro de Isaías. Gloria al Señor. Si usted tiene algún amigo, algún vecino que desee compartir, que desee escuchar o saber de la palabra del Señor, puede compartir el video. No hay ninguna privacidad en que podamos predicar la palabra o de compartir la palabra del Señor. Si quiere hacerlo, puede hacerlo, tiene nuestro consentimiento, puede compartirlo, ya sea mediante redes sociales, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, lo que sea, el tipo de red social que usted use. Gloria al Señor, puede compartir este video. Gloria al Señor. El libro de Isaías capítulo 29, el versículo 13, nos dice la palabra del Señor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gloria al Señor. Vemos aquí que la palabra del Señor dice: hay ciertas personas que se acercan delante de Dios o que se acercan a mí, que llegan hasta los altares, llegan delante de mi presencia, pero en realidad simplemente lo hacen de labios, simplemente lo hacen por una atracción o simplemente porque es día de culto, hay que asistir y nada más. Se acercan con sus labios y con su boca honran, dicen gloria a Dios, pero no lo hacen de corazón o con el sentimiento, no lo hacen con el deseo de verdad de agradar a Dios, sino que lo hacen de una manera fugaz, porque es emoción.
no es pasión, es una emoción, ¿sí? La pasión, veíamos anteriormente que Jeremías decía, tengo algo en mis huesos, algo en mi vida que quiero sacarlo dentro de mí y no puedo, porque está dentro de mi ser. ¿Amén? En cuanto a la emoción, lo puedo sacar porque eso habita simplemente en mi boca. La emoción simplemente está en mis ojos. La emoción simplemente habita en mi lengua. Yo puedo hablar, hablar y hablar, pero es simplemente una triste emoción, no es una pasión. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con boca, nada más, con boca, y con sus labios me honra, pero su corazón, lo que yo quiero es el corazón, pero su corazón está lejos de mí. El Señor busca que los corazones estén contritos y humillados, y eso el Señor no lo desprecia, pero lamentablemente habla de que este pueblo le honra de labios y de boca, pero su corazón, lo que a Dios más le interesa, eso es lo que la iglesia no le entrega, porque no está apasionada por los deseos del Señor, porque no está enamorada de Dios, porque simplemente tiene una emoción. Amén. Gloria al Señor. El peligro de la emoción. El peligro de la emoción. Emoción o la emoción es un sentimiento fugaz, ya lo decíamos anteriormente, en que se necesita de algo para continuar o de alguien para motivarse y continuar haciéndolo. Ya decíamos anteriormente, el video que grabé anteriormente se llama Pasión o Emoción, y hablamos de lo que era pasión, y en esta noche quiero hablarle a la iglesia lo que es en cambio la emoción. ¿Amén? Entonces, sabemos por emoción que es un sentimiento fugaz y que se necesita de algo para continuar, ¿sí? O de alguien para motivarse y continuar haciéndolo. ¿Por qué de alguien? Porque decimos voy a realizar algo, voy a hacer algo, y resulta que al rato de la hora me desanimo y digo, no, es que se me va a complicar alguna razón o lo de aquí, y vienen peros y vienen excusas y vienen grandes cosas de las que nos debilitan y dejamos lo que íbamos a hacer porque fue una triste emoción. Pero en cambio, cuando hay el deseo, cuando hay la pasión, cuando hay las ganas de ir al culto, no importa si llueve, no importa si no hay carro, no importa si no hay plata, no importa lo que no haya, pero yo voy a ir a la iglesia. Aunque estemos solamente uno o aunque estemos solamente dos, no importa, vamos a ir a la iglesia, ¿sí? Porque no hay emoción, sino que hay el deseo, hay las ganas, hay la pasión de agradarle a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ver, según la Biblia, ejemplos de personas que vivían emocionadas. En el video anterior vimos personas apasionadas, pero esta vez va a ser todo lo contrario, personas emocionadas. Y nosotros, si alguien de los hermanos no recuerda el video anterior, como le digo, puede buscarlo en la descripción, lo vamos a colocar para que usted sepa y vea en dónde o cuál de estas dos personas usted se identifica, ya sea emoción, el deseo emocional hacia Dios, o la pasión hacia el Señor Jesucristo. El libro de Lucas, vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor Jesucristo, el libro de San Lucas, el capítulo 8, el versículo 13 solamente. Ya recordamos la parábola de la semilla, ¿no es cierto? La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y comenzó a sembrar y regó la semilla por aquí, regó su semilla por allá y por el camino y en buena tierra, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué significa tu parábola? Lo cogieron aparte y le dijeron, Señor, ¿qué significa tu parábola? Porque el Señor hablaba con parábolas al pueblo, pero a los discípulos les daba la explicación y solamente a ellos les daba la explicación. Amén. Gloria al Señor. Libro de Lucas capítulo 8, el versículo 13 nos dice la palabra del Señor, una vez ya explicando lo que significa la piedra. Amén. Los de la piedra son los que habiendo oído
reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Aleluya, la palabra del Señor. Así dice la Biblia, que el Señor nos va a acompañar y vamos a ser bendecidos y vamos a ser prosperados y todo nos saldrá bien conforme al propósito somos llamados, y qué bueno y gloria a Dios, y hay emoción. Y todos gozosos y felices porque reciben la palabra. Pero continúa diciendo el mismo creador del cielo y de la tierra, el creador de los hombres y de todo lo que vemos, dice: pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Resulta que ya todo es emocionante, todo es lindo, todo es paz y gozo y victoria, y como dijo alguien, y todo es color de rosas y qué bonito. Pero el momento, en el tiempo de la prueba, es cuando viene ese sentimiento duro y se da cuenta de que lo que ellos tenían no era pasión, no eran ganas de servir a Dios, sino que era un simple interés, era una triste emoción. Y es algo de lo que nosotros debemos evitar, que si el día que nos llega la prueba nosotros podamos continuar gozosos, porque hay promesas de parte de Dios, que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará conjuntamente con la tentación la salida. Amén. Gloria a Dios. Santiago también nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Amén. Entonces hay promesas de las cuales nosotros debemos aferrarnos a eso, a Dios, y no emocionarnos, sino que apasionarnos, sabiendo que el Señor constituyó lo bueno y lo malo, lo bueno para los días buenos y lo malo para el día malo. Entonces todas estas cosas tienen el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. El Señor lo controla todo y nosotros debemos estar aferrados y agarrados a su preciosa voluntad. Gloria al Señor. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Primera de Corintios. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 11, nos dice la palabra del Señor. Porque no quiero, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, sin excepción de nadie. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con el versículo 5. Nos dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire esto. Hay los que ingresaron a la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Fueron apenas 70 personas. Fueron 70 personas, incluyendo a Jacob y los hijos, los patriarcas Judá y todos los de las 12 tribus, gloria al Señor, ingresaron a la tierra de Egipto. Y ellos simplemente fueron 70 personas. De esas 70 personas vivieron en Egipto 430 años, y cuando salieron de ese lugar ya no salieron 70, sino que salieron como 600,000 hombres, sin contar niños. Y de pronto también sin contar mujeres. No lo dice aquí la palabra del Señor, solo nos dice 600,000 hombres de a pie, gloria al Señor, sin contar a niños, nada más. Gloria al Señor. Y de todos estos 600,000 personas o habitantes de la tierra de Egipto, todos ellos fueron bautizados conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. Todos ellos cruzaron el río Jordán, todos ellos cruzaron el mar Rojo, todos ellos bebieron de la misma roca,
Todos comieron el mismo pan, el mismo alimento y todos participaron de todo. Pero aquí hay una cosa, que los escogidos, los apasionados, fueron los que llegaron a pisar la tierra prometida que Dios prometió a Moisés que se la iba a entregar, que Dios le prometió a Abraham que se la iba a entregar a su descendencia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, simplemente fueron unas pocas personas las que ingresaron a la tierra prometida. Es decir, los que tuvieron menos de 20 años para abajo. Todos eran niños y jóvenes, excepto Josué y Caleb. Ellos ya eran adultos, pero el resto eran todos jóvenes, eran adolescentes, eran niños, eran infantes, los que ingresaron a conquistar la tierra prometida que Dios les había entregado a cada uno de ellos. ¿Sí? Gloria al Señor, porque ellos simplemente era emoción. Bueno, ya Dios los sacó de Egipto. Bueno, ya hagámonos dioses, ahora sí hagamos alguna cosa, y ya no le agradaban a Dios, sino que vivían conforme a las emociones que ellos antes estaban acostumbrados. Gloria al Señor. Dice el versículo 5, continuamos leyendo, dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y padecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Conocemos del Señor Jesucristo que todo esto que sucedió fue para presentarnos o para amonestarnos y para guiarnos a cada uno de nosotros, para que no hagamos algo similar, para que no nos emocionemos, sino que nos afirmemos en la roca que es Cristo Jesús. Todos nosotros hemos participado de pan, hemos participado de las copas del vino del Señor, hemos estado compartiendo mutuamente muchos de nosotros. Y no podemos ilusionarnos por algo pasajero de este mundo, sino que debemos apasionarnos por las cosas que están arriba en los cielos, vivir agradándole al Señor Jesucristo, no emocionarnos, sino apasionarnos. En este lugar puede que todos seamos el pueblo de Israel, pero así como nos dice la palabra del Señor, simplemente unos pocos o menos de 20 años fueron los que ingresaron a la tierra prometida. Que no pase algo similar como nosotros, que llevamos a alguien a decir: yo llevo 40 años en los caminos del Señor, no me va a pasar nada. Y viene alguien y dice: yo apenas tengo 2 días en la presencia del Señor y a lo mejor Dios no me tenga compasión. No, el Señor quiere que todos podamos vivir conforme a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, conforme a lo que el Señor le agrade. Pero para eso debemos siempre vivir apasionados y no emocionados. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado con eso, ya que eso nos puede ser la emoción puede ser de tropiezo para nuestras vidas, porque no es algo agradable, sino que es algo perjudicial para cada uno de nosotros, para nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 20. Gloria al Señor. Mateo capítulo 20, el versículo 16 nos dice la palabra del Señor: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Muchos son los que fueron llamados, o muchos son los que son constituidos a la iglesia, y todos vamos a ir a la iglesia, pero en realidad pocos son los que Dios ha escogido. En el caso de Moisés y la tierra prometida y los 600,000 habitantes de la tierra de Egipto, simplemente
fueron unos pocos los escogidos. Fueron todos llamados, fueron todos los que salieron niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, fueron todos llamados, todos. Pero pocos fueron los escogidos, porque los llamados fueron cayendo uno por uno, porque los llamados simplemente estaban por emociones y no por pasión. Estaban simplemente ahí por el sentimiento de la libertad, pero no estaban porque de verdad Dios los había libertado, o por el corazón agradecido que Dios los haya libertado. Amén. Entonces debemos de cuidarnos de que no vayamos a ser los postreros, sino que siempre nosotros podamos ser los primeros, que no nos quedemos quizás como algunos que no pudieron avanzar a la tierra prometida por causa del pecado, sino más bien que nos mantengamos limpios delante de la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Y todo esto no por emoción, sino por la pasión hacia nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9 del versículo 15 al versículo 16 nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9, el versículo 15 al 16 nos dice la palabra del Señor: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Es decir, nosotros podemos decir vamos a ir al cielo y vamos a alcanzarlas, vamos a lograr muchas cosas, o vamos a permanecer siempre firmes en la presencia del Señor, pero en realidad es Dios quien tiene misericordia. Es Dios el que nos puede guiar, el que nos puede fortalecer y el que puede ayudarnos a mantenernos firmes. No depende de nosotros, no es del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. Amén. Entonces nosotros debemos estar al cuidado y al pendiente de que no vayamos a caer, de que no vayamos a fallarle al Señor, para que Dios asimismo tenga misericordia y se apiade de nosotros, porque al estar aquí no estamos segurísimos que vamos a ingresar al reino de los cielos. Podemos en el día a día, podemos fallar, podemos caer, podemos cometer tantos errores de los cuales podemos estar lejos de alcanzar la gloria de los cielos. Por eso debemos de pedirle al Señor cada día que Él tenga misericordia de nosotros, que Él nos perdone, que Él nos limpie y que nos ayude a mantenernos fieles y firmes en su presencia. Porque la misericordia de Dios son nuevas todos los días, son nuevas cada mañana. Todos los días el Señor tiene misericordia para su pueblo, para todas las personas de quien Dios quiera tener misericordia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, todo esto depende del Señor, pero la emoción depende de nosotros. El estar afirmados en el Señor depende de nosotros, de buscarle a Dios, de agradar a Dios, de tratar de conseguir más la presencia del Señor y no de alejarnos. Pero es Dios quien tiene misericordia y quien hace que todas las cosas que nosotros pensamos nos sucedan. Hay cosas que no suceden y hay cosas que sí suceden. Gloria al Señor. Pero sobre todo es Dios quien tiene misericordia y Él es el dueño y el autor de la salvación y el autor de nuestras vidas. Vamos a leer un versículo más en 1 Corintios capítulo 10. Gloria al Señor, el capítulo 10. Ya leímos anteriormente este capítulo, pero vamos a leer el versículo 12, donde nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos muchas cosas por las cuales nosotros podamos agradecer. Tenemos muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que estar firmes. Tenemos algunas cosas por las cuales nosotros debemos ver que no vayamos a caer, que no vayamos a fallarle al Señor, que no vayamos a cometer algún acto, algún error o alguna cosa desagradable para el Señor Jesucristo. Para todas estas cosas, nosotros siempre debemos pedir la voluntad y la dirección al Señor Jesucristo. Amén. Porque hay muchas de las cosas de las cuales, como decía, podemos fallar, pero en realidad Dios es quien nos sostiene en todo momento, quien nos puede ayudar, quien nos puede fortalecer, quien puede ayudarnos a que nosotros siempre nos podamos mantener constantemente firmes en la presencia del Señor.
Amén. Hay un riesgo con la emoción y ese riesgo es que podamos perder nuestra salvación. Ese riesgo es que nosotros podamos alejarnos de la presencia de Dios sin que nos hayamos dado cuenta. Ese riesgo es que nosotros vengamos a la iglesia todos los días o todas las veces que haya culto y que no sintamos la presencia de Dios. Hay muchos riesgos de los cuales vienen por causa de la emoción. Y ese no es nada bueno si nosotros nos agarramos de la emoción. Emocionalmente nadie podrá ingresar al reino de los cielos, sino que deberíamos estarnos limpios y apasionados. La palabra del Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses, gloria al Señor, y vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, el versículo 5. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No solamente la carne tiene que estar sujeta a Dios, o no solamente el alma tiene que estar sujeta a Dios, sino que todo tiene que estar sujeto al Señor Jesucristo. No es emoción, la emoción simplemente está en los labios, simplemente está en los ojos, en los oídos, simplemente habita de labios para afuera, pero la pasión habita dentro de nuestro corazón, actúa con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, y todo en conjunto será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces todas estas cosas es necesario que nosotros tengamos, pero una pasión sincera delante de Dios. La emoción para nada va a ser beneficiosa para nuestras vidas. La pasión puede salvar nuestras vidas, siempre y cuando lo hagamos de todo nuestro corazón. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si nosotros estamos emocionados por algo, si estamos emocionados en las promesas, si estamos emocionados en que hay bendición o en que haya prosperidad en la casa del Señor, que todo eso sea desechado y podamos vivir nosotros apasionados por las cosas celestiales, que podamos vivir constantemente apasionados por la obra del Señor, que podamos vivir apasionados al buscar la presencia del Señor cada mañana. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, te doy gracias, Cristo amado, en esta preciosa noche por habernos enseñado de tu palabra, Señor, de tu presencia, por habernos guiado, Señor, por habernos cuidado en todo momento, Padre Santo. Te pido, Dios mío, que si hay algún sentimiento emocional dentro de nuestras vidas, Padre Celestial, pueda ser desechado para que nosotros podamos agradarte con un sentimiento apasionado, Señor, y no con emociones, Señor Jesucristo, sino que podamos vivir en espíritu, alma y cuerpo, agradándote a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, que todo pueda ser desechado para que tu obra en nuestras vidas pueda ser edificada y pueda darte gloria y honra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que esta semilla caiga, Padre Celestial, en buena tierra y pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor amado. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor.